Ha sido Averroes que ha bajado y nos ha dado pie para poder comenzar. Muchísimas gracias por venir. Es una enorme alegría para nosotras y para nosotros el compartir la conmemoración del 900 aniversario de quizá el pensador más influyente nacido en la península y nacido aquí, en Córdoba. Ya sabéis que Córdoba es esa ciudad que amamanta a sus hijos con vinagre y luego riega sus tumbas con vino. Y a Averroes, que lo padeció, sin embargo, consiguió alcanzar la eternidad para que hoy, 900 años después, el celebrar y conmemorar su legado sea una cuestión de Estado. Lo vamos a celebrar en una mesa redonda que conformamos parte del comité ciudadano que ha impulsado el que Averroes tenga ese reconocimiento a nivel estatal. Lo hemos llamado Año Internacional Averroes y además de los presentes, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, Emilio González Ferrín, catedrático de Pensamiento Árabe Islámico de la Universidad de Sevilla, y Manuel Pimentel, editor. También lo conforma Braulio Valderas, que está ahí, que es fotógrafo y gestor cultural, y un servidor, Antonio Manuel. Si me permitís, como comienzo, os voy a contar una anécdota. No hace demasiado tiempo, mi hijo tenía un examen sobre la Edad Media. Y entonces me dijo, ¿me preguntas, papá? Yo me senté con él en la ribera de la cama, él abrió el libro y me dijo, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Durante la Edad Media había 3 clases sociales o estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo llano. Y al lado había una foto de un castillo, de un monje, de un templario. Entonces yo me quedé mirando a mi hijo y le dije, mira, cariño, es que durante esa etapa que tú nombras, lo que tú cuentas era la media de Londres o de París, pero no era la media ni de Córdoba, ni de Sevilla, ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Soria, ni de Valencia. Porque además de nobleza cristiana en el norte, existían emires, califas, sultanes y sultanas. Porque además de clero cristiano en el norte, mozárabe en Al-Ándalus, existían rabinos, judíos y ulemas, musulmanes. Y porque además de pueblo llano, había arquitectos como el Saheli, capaces de influenciar al mismísimo Gaudí. Había viajeros como Ibn Battuta, que se cruzaron medio mundo mucho más que el mismísimo Marco Polo. Había médicos como Avento Fair o Abul Qasis. Había escritores, poetas como Ibn Hassan. Había mujeres como Guanada, como Hafsa, como Aisha, como Itimad. Y había filósofos. Pero no unos filósofos cualquiera. Porque mi hijo, que más tarde estudió selectividad, tuvo que aprenderse a Platón y Aristóteles, y faltaría que no lo hiciera. Tuvo que aprenderse a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín de Hipona, y lo tenía que hacer, pero no estudió una línea ni de Maimónides ni de Averroes. San Agustín de Hipona, como sabéis, nació en Hipona, que está en Argelia. San Agustín era un mulato bereber, al que consideramos europeo por cristiano. Y sin embargo, hemos extranjerizado a Maimónides y a Averroes y a tantísimos otros, pero especialmente a Maimónides y a Averroes, que nacieron en Córdoba de madres cordobesas, de abuelas cordobesas. Hace no demasiado tiempo, aquí en Córdoba, se les rindió pleitesía y el reconocimiento de vida, y hoy Maimónides y Averroes tienen una estatua. Pero sorprendía que 900 años después de su nacimiento, Averroes no tuviese no un reconocimiento en Córdoba, sino el reconocimiento que merece como
el filósofo más importante e influyente que haya nacido en la península. Y esa fue la razón de que este comité ciudadano de este grupo impulsara el que celebrásemos actos en París, en Madrid, en Córdoba y en Marrakech. Pero el primero queríamos que fuese en Córdoba, en las vísperas del nacimiento de Averroes, y que consistiera concretamente en la presentación de la colección Averroes que ha publicado la editorial Almuzara, y que mejor que sea Manuel Pimentel, su editor, quien nos la presente. Muchísimas gracias, Antonio Manuel, muchísimas gracias, una alegría estar con Emilio, con Carmen, muchísimas gracias por vuestra presencia, que aparte de halagarnos, pues yo creo que hacemos un acto de justicia con el gran Averroes, 900 años después, sigue interesándonos en su mensaje y su figura. Gracias, Braulio, muchísimas gracias a la Fundación Cajasol, por supuesto, por acogernos, y a nuestro inefable Javier Luque, el señor de los libros en Córdoba, por también acompañarnos en el día de hoy. Bueno, voy a presentar una colección, hablo como editor, y editor además enamorado de la obra de Averroes. Ya Antonio Manuel ha dicho su importancia, pero merece la pena recalcarla. Es el filósofo hispano, nacido en suelo hispano. El propio Emil, quiero recordar, el primer Emil de Córdoba se tituló en latín Rex Hispania, ¿no? Es decir, por tanto, el concepto romano, tardorromano de Hispania siempre estuvo ahí. Es un filósofo hispano, con toda la razón, el más influyente de todos los tiempos. No hay otro. Es decir, Ortega y Gasset, la Escuela de Salamanca, que estuvo muy bien, el San Isidro de Sevilla, todos son figuras muy relevantes internacionalmente, pero ninguno de la influencia del gran Averroes. Como detalle, fijaros, es base de la escolástica, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, y adquirió tal importancia que Dante, en la Divina Comedia, en su libro cuarto, lo recoge. Habla directamente de Averroes. El gran Rafael, el divino Rafael, cuando pinta esa obra de arte maravillosa de la escuela de Atenas, con los gran sabios, al lado de Hipócrates, al lado de Pitágoras, está el gran Averroes. Era una referencia a favor, en contra, en Europa, tremenda. Y sin embargo, como dijo Antonio Manuel, y fue Europa perdiéndose lentamente, pero en Córdoba fue, como se ha dicho, tuvo vino al principio, pero después cayó un silencio centenario. No sería hasta 1858 cuando Renan publica en Francia, en París, Averroes y el averroísmo, y se descubre la importancia que tiene Averroes en la forma del pensamiento occidental. Muy breve, y por eso quería decirlo, muy breve. Averroes introduce a Aristóteles, sus comentarios sobre todo, en la filosofía profunda, honda, europea, y por tanto el empirismo, la razón, la ciencia, el método científico, todo lo que vendría a posteriori. Averroes influyó mucho más en Occidente que en el mundo musulmán, como veremos a continuación. El caso, que fueron, como sabéis, los propios cordobeses los que dieron la paliza al califa almohade, le dieron una paliza tremenda, porque el califa le tenía aprecio, no quería, pero le dieron tanta la paliza de un hereje, un iconoclasta y tal, que al final, pues, por la presión, Sevilla intentó defenderlo, y de hecho salió por gente de Sevilla. Al final le condenan su obra, lo exilian a Lucena, al final lo redime. Córdoba, de alguna forma, parte de Córdoba, ¿no? Fue quien castigó su obra. Bueno, pues yo creo que había un acto de justicia ahí, y desde Córdoba, 900 años después, una editorial cordobesa, que es Almuzara, pues nos planteamos, en fin, publicar sus grandes obras, obras de personas de primerísimo nivel, que hablen de Averroes, e incluso hacer primeras traducciones de sus obras maestras, como Tajafur al-Tajafur, la refutación de la refutación, por la cual, pues, debate la obra previa de Algacel, hablaremos después, que refutaba a los filósofos. Os he pasado, a quien he podido, Javier tiene más catálogos después, pues un reflejo de las obras que hemos, pues, publicado en torno a Averroes. Es la colección de Averroes más importante que editorial en toda Europa, ¿vale? Y por supuesto, en fin, a mí me hace una ilusión tremenda, nace desde Córdoba y nos llena de orgullo. Emilio, en su celebérrima Historia General de Al-Ándalus, recuerdo una frase, tuve la fortuna de leer el manuscrito. Cuando leí el manuscrito y terminé de leerlo, me levanté solo en la oscuridad de mi casa y me puse a aplaudir. Lo llamé y le dije: mira, has escrito una obra maestra,
ya tendrás que luchar contra ella el resto de tu vida, ¿no? Porque ya cuando te sale una obra así, bueno, pues ahí él dice, me acuerdo la frase como un reloj, no lo he vuelto a releer, me acuerdo aquel día, algo así como Al-Ándalus fue la excusa o el requerimiento necesario para que naciera Averroes. Hasta tal punto le diste importancia en tu obra a la materia. En fin, tenemos en Córdoba una editorial, nos gusta el vino, nos gusta recordar a nuestras grandes figuras internacionales que tienen muchísimo que decir, y nuestras obras, las obras del gran Averroes, con sello de Almuzara y con grandísimos autores, Alberto Monterroso, que también está por aquí, que acabamos de publicarle también Averroes y los sabios de Córdoba. Vamos a seguir pues llevando la obra. Averroes es algo muy grande que tenemos que reivindicar, y yo también quiero agradecer aquí a la iniciativa que ha comentado antes Manuel y la figura de Carmen, que sigue en forma, en fin, uno la puede figurar ya en el Consejo de Estado, rodeado de cornupias, dorados, en fin, es la institución, lo contará, más antigua que existe en España, con un grandísimo prestigio, grandes juristas, y podría uno pensar que ya estaba como, oye, cogió el proyecto como suyo y ha sido una auténtica, en fin, empuje que agradecemos infinitamente, Carmen, de corazón. Y eso solo se hace cuando se cree. Los que estamos aquí y vuestra presencia, sin duda ninguna, significa que creemos en el pensamiento, que creemos en nuestros pensadores, y que desde el libro y la filosofía hay mucho que decir a la sociedad. Y ahí, desde luego, estaremos, y Almuzara también. Muchas gracias. La intención a partir de ahora es la de abrir un debate. Tenemos de tiempo hasta las 9 menos cuarto, y yo creo que el punto de partida podría ser el mirarnos a nosotros mismos. Mira, si os fijáis, estamos diseñados para adelante. Las manos están hacia adelante, los pies están hacia adelante, la boca está hacia adelante, los ojos están hacia adelante. Córdoba es verdad que es una ciudad que parece que tiene los ojos en la espalda, también lo digo, ¿eh? Y que, como me dijo una vez Manolo Pimentel, quizá ese defecto puede ser una de sus mejores virtudes. Pero la realidad es que con nuestro ojo no podemos vernos a nosotros mismos. La única forma de vernos es ante un espejo. Y paradójicamente, cuando te miras en el espejo, ves lo que tienes detrás. Pues bien, hoy reivindicamos la figura de Averroes, no tanto para mirar hacia atrás, sino fundamentalmente para mirar hacia adelante. Y esa es la razón y el porqué de llamarla una oportunidad para la razón, que incuestionablemente, mejor que yo, será Carmen quien lo explique. Buenas tardes. Yo me congratulo mucho de que haya tanta gente una tarde a las puertas de la Semana Santa. Aquí está la sala abarrotada para pensar y para recordar a Averroes y lo que representa. Esto me da mucho ánimo, me parece que estamos todavía en pie en este mundo de guerras y de convulsiones. Me parece que estamos sanos, mucha gente, y que estamos todavía francamente en pie. Yo quiero decir dos cosas. Una pequeña, que es un poco la logística, que ya contaba Antonio Manuel, pero también Manuel Pimentel. Los españoles tenemos una fórmula de no querernos, sino reconocernos a nosotros mismos, que pendula. Lo mismo nos da por considerarnos los mejores, y al otro extremo, a continuación, los peores. En muchas ocasiones, producto del desconocimiento más exacto de lo que realmente somos, teniendo un registro bien clavado de lo que hemos sido, para tener el presente mucho más armado. Y esto también nos pasa a los cordobeses, con lo cual nos resulta que picoteamos en la historia, cogemos personajes que nos interesan, se nos olvidan otros que parece que no nos interesan, y todo eso tiene explicaciones, por cierto, en la obra de Emilio, por saber de alguna manera qué es lo que hemos decidido dejar atrás. Claro, estoy de acuerdo con ello en que no hemos sido capaces de defender la importancia de Averroes en Occidente, en Europa. En Europa hay pocas influencias como la suya sobre
todo porque traslada el pensamiento de Platón y de Aristóteles y porque él además adopta posiciones interesantes y originales que dan lugar a controversias que atraviesan una parte muy importante de la historia de Europa. No somos capaces de hacer esto. Y no somos capaces por muchas razones que se explican, porque hay, como decía Antonio Manuel, un lapsus, un paréntesis de Al-Ándalus que se nos olvida para pasar prácticamente de los restos del Imperio Romano y de la Gran Hispania directamente casi a los Reyes Católicos. Ahí tenemos un paréntesis que no queremos mirar, por razones que hoy no vienen al caso. Pero en ese paréntesis hay personajes que son foco importante de todo lo que nosotros somos y de todo lo que nosotros le hemos aportado también a Europa y los cordobeses además al resto de nuestro país. Por esta razón era importante que el personaje en sus 900 años de aniversario del nacimiento no solamente tuviera actos aquí en Córdoba, en Andalucía, sino que nosotros como iniciativa cívica pensábamos que había que sacarlo también de aquí, que había que llevarlo a Madrid el 14 de abril, que es el día que nació, que había que llevarlo a París, que es donde tiene una gran influencia, donde su controversia expande influencia al resto de Europa, y a Marrakech, que es el lugar donde muere, por cierto, meses después de que le levantaran el arresto por el que fue de alguna manera vilipendiado por tantas razones que contaba también Manuel. Estas cosas también las podemos hacer los ciudadanos, y aunque luego vamos a las instituciones a que nos ayuden, y nos ayuda el Instituto Cervantes para poder estar en estas ciudades fuera de la nuestra, que es Córdoba, pero merece la pena que esto también forme parte de la memoria larga que los ciudadanos tenemos derecho a tener y a exigir. No todo tiene que nacer de la iniciativa institucionalizada. Nosotros hemos querido hacerlo de esta manera por algunas razones que creo que nos asisten bien. La más importante es el lema que elegimos para llevar a 4 ciudades, empezando por la nuestra esta tarde aquí, 2 cosas. Una, revitalizar su obra pudiéndola tener a mano, es decir, pudiendo volver a leerlo, tenerla en las mejores condiciones posibles, que es lo que hace una editorial como la de Manolo Pimentel, y además convocarnos en una idea que era suya, pero que a nosotros nos parece que en este momento es imprescindible, urgente, necesaria. Una oportunidad a la razón. Creo que en pocos momentos de la historia ha podido ser más conveniente recordar a alguien que empezó a trabajar sobre la idea de separar la política de la religión, separar la teología y la religión del raciocinio. No sé lo que cualquiera de vosotros estaréis pensando, pero fue un rapto de modernidad rotundo hace 900 años. Ese es el pensamiento moderno del que luego van a nacer la ciencia, el Estado moderno, la idea de la democracia, la razón que asiste a que el poder le pertenece al pueblo y nadie lo puede tener en sus manos de manera usurpatoria frente a todos nosotros. Todas esas ideas que nacen de la razón y de la aceptación de que la vida merece la pena y de que tenemos esta vida y no sabemos si tenemos otra, que eso depende de los pensamientos o de las creencias de cada quien, llegando el propio Averroes a decir en algún momento algo tan interesante como el alma, siendo individual, está en un totum, por lo tanto no habrá vida después, porque el alma vuelve a ese totum. Ahí hay hasta pensamiento oriental imbricado en una mente absolutamente poderosa, formada como ahora no solemos, ahora todo está especializado, cada quien está especializado en algo, con compartimentos estancos, con lo cual siempre tiene la sensación de que hay un listo que ve todo el bosque y se queda con cada uno de nosotros que estamos en una ramita. Averroes era médico, era jurista por tradición familiar de abuelo y padre, y él mismo era un filósofo sobre todo, alguien que se cuestionaba con profundidad más que suficiente todo lo que en ese momento se escribía y cómo trasladaba, y que se coloca en posiciones valientes.
hay que decirlo, porque en estos tiempos donde todos tememos tanto, donde todos miramos 7 veces alrededor para ver si lo que dices es lo que te conviene, él no decía lo que le convenía, decía lo que pensaba, que son dos cosas diferentes. Yo creo que hay que decir, más que lo que te conviene, lo que necesitas decir, porque es lo que eres tú. Esto es lo que a él le ocurrió, y le ocurrió en el curso de su vida, donde los más cercanos lo atacaban, como suele ocurrir. Quienes más te conocen y deberían de entenderte para defenderte, es justamente lo que, por razones que todos sabemos, pueden en un determinado momento intentar acabar, en este caso no con la persona, pero sí con las ideas. Sabemos perfectamente que en muchas universidades europeas, y de esto Emilio es el que sabe, se ha mantenido vivo la investigación, el estudio, la consideración del pensamiento de Averroes, y nosotros tal vez hemos hecho poco porque nos parecía que Averroes no era uno de los nuestros. Seguramente el Gran Capitán era uno de los nuestros, pero Averroes no era uno de los nuestros. Y sin embargo, Averroes es uno de los nuestros. Por eso yo también le quiero agradecer a Manolo, que legítimamente puede decidir con su editorial lo que quiera, haya hecho también una apuesta valiente desde hace ya tiempo, acercándonos a estos 900 años, porque al final se trata de leerlo, y es verdad que tiene obras difíciles, muy difíciles, que no están al alcance de cualquiera. Él, cuando hablaba de los buenos juristas, decía, esto es el punto, decía, este es el punto de partida de los grandes, el punto de llegada de los mediocres, decía, cuando los listones se ponen alto en la exigencia. Así que nosotros pensamos que hay que volver a la razón, que los sentimientos no pueden seguir gobernando las vidas de manera subjetiva, de manera peligrosa y de manera inquietante, porque los sentimientos son de cada quien, y cada quien los puede vivir como quiera, pero lo que nos puede permitir estar juntos es la razón, las razones de unos y las razones de otros. Las razones se pueden entender, se pueden compartir, se pueden hasta negociar. Un sentimiento no se negocia, es tuyo y es lo que tú sientes. Quienes nos llevan a los sentimientos, algunos de ellos violentos y peligrosos, nos alejan del gran instrumento de navegación de los seres humanos, de la humanidad, que es razonar, que es la posibilidad de argumentar. Esa es una de las grandes aportaciones de Averroes. Por eso a nosotros nos unió como grupo, en este grupo está también Luis García Montero y Braulio, que está allí, nos unió como grupo el lema, una oportunidad a la razón. Porque una parte, siquiera importante y vista con modernidad, de esta propuesta de la razón como fundamento de la reflexión y de la existencia, una parte, repito, muy importante, esta Europa a la que pertenecemos, esta España que somos como cordobeses, se la debemos a Averroes. Y Averroes es uno de los nuestros. Así que nosotros queríamos empezar a decirlo en Córdoba, para decirlo en Madrid, para decirlo en París y para decirlo en Marrakech, que de alguna manera es la capital del país, su ciudad que es esta, y el curso de su vida, porque en Madrid, en París fue donde irradió fuertemente su influencia, y en Marrakech es donde finalmente muere. Nosotros también iremos allí, lo he dicho muchas veces cuando nos hemos reunido, quienes estamos aquí, y no lo digo de broma, lo digo con ironía, que es mucho más interesante que la simple broma. Este hombre tuvo el buen gusto de morir en un 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tuvo hasta el buen gusto de morir el día en el que esta humanidad trata de salir adelante con los derechos de todos. Así que por eso estamos aquí y muy agradecidos de que vosotros también estéis. Pues muchísimas gracias. La verdad es que tendríais que veros, porque desde aquí tenemos una visión de conjunto, una sala en abanico completamente llena, como una mano abierta, porque estáis ahora mismo como si fuera una mano abierta. Decía Carmen Calvo que vamos a ir a pasear la idea del centenario de Averroes a Madrid, a París, a Marrakech, pero yo me permito deciros que lo que vamos a llevar es esto, lo que se está produciendo aquí, esta presencia ciudadana de cordobeses que han decidido que Averroes
no solamente es nuestro, sino que nosotros somos averroístas, de alguna manera, ¿no? Hay un refrán árabe, en la que fuera la lengua culta del califato que se controló desde aquí, que dice: es al-anijar qabla ad-dar wa al-rafiq qabla ad-tariq. Pregunta por el vecino antes que por la casa y por el compañero antes que por el viaje. Porque es mucho más importante el gerundio, digamos, que el participio. Es mucho más importante el camino con alguien que el camino sin más, ¿no? Para mí, estar aquí con vosotros hoy, con este comité ciudadano que hemos creado, ese es el sentido máximo que para mí, insisto, puede tener mi propia vida universitaria a una edad que ya tengo, que en realidad lo que me queda es seguir regurgitando alguna serie de cosas a las que le he dado vueltas, ¿no? Una de ellas, Averroes, el largo camino que lleva hasta él sería Al-Ándalus, ¿no? Braulio, al otro lado de las cámaras y gestionando, Antonio Manuel, autor no solamente andaluz, sino autor de Andalucía, tiene una obra que es imponente ya en ese sentido. Las puertas del Consejo de Estado de la mano de Carmen Calvo, con lo que ha tenido ella de responsabilidades y sigue teniendo en la vida pública española, y Manolo Pimentel, que él se presenta como mercader de libros, pero en realidad es un urbanista de pensamiento. Lo que estáis viendo ahí en esa mesa es una urbanización. Ahí, si queréis hacer un máster sobre Averroes, solo tenéis que acercaros a esa mesa, ¿no? Desde la propia obra de Averroes hasta lo que se ha hecho sobre Averroes y lo que se ha hecho contra Averroes, porque en gran medida la controversia sobre lo que se quiso prohibir de Averroes en Europa está ahí en la controversia de Renan con la obra de Averroes, ¿no? Citaba antes en árabe un refrán, citaba antes, Carmen, la idea de una oportunidad para la razón. En árabe la razón es al-aql y lo posible es al-ma'qul, es decir, lo razonado. La etimología no es ninguna tontería, la etimología hila muy fino las relaciones entre las palabras. En árabe, la palabra para lo posible es exactamente el participio pasivo de la razón, es lo razonable. Y ghair ma'qul, que es lo imposible, es lo que no debe razonarse. Por lo tanto, hay una cosa muy interesante en lo que decía Manolo antes, cuando yo citaba que Al-Ándalus es el camino que lleva a Averroes, es que bajo un bombardeo se puede improvisar un poema, pero no se puede improvisar un observatorio astronómico, no se puede improvisar un sistema jurídico, no se puede improvisar un sistema filosófico, y Averroes es exactamente lo que floreció después de todo el legado filosófico grecolatino que él continuó en árabe, ¿no? Yo vengo del mundo de la universidad y lo que más me gusta de la universidad es lo que decía Ortega y Gasset, que la universidad tiene una función y es la función ética del conocimiento. Nosotros tenemos que hacer que lo posible sea además beneficioso y lo razonable. Y además decía otra cosa: de lo que hoy se hable en la universidad, mañana se hablará en las plazuelas. Por alguna extraña razón, por alguna razón yo creo asociada al mundo de la soberbia, de los compartimentos estancos que decía antes Carmen, la universidad se ha dado la vuelta a la sociedad y no la está mirando. Hace mucho tiempo que no se habla en la calle de lo que se habla en la universidad, sino que en la universidad tenemos que ir corriendo a ver qué está pasando en la calle y a ver si lo entendemos. Y no somos capaces de conectar. Y yo soy el mayor experto en tablillas y en platos de la época de Al-Hakam II y no tengo ni idea de otros platos ni de qué había antes y después de Al-Hakam II. Ese es el cáncer de la universidad. Averroes es el gran conectador del mundo con el saber, y lo que estamos haciendo aquí, esta iniciativa ciudadana, esto que estáis aquí como una mano pública abierta, es exactamente lo que planteaba Averroes. Si nos metiéramos aquí con una pizarra a dar una charla sobre Averroes, yo os diría que hay dos grandes pensadores en árabe. Ibn Khaldun, que es el gran pensador de la historia del siglo XIV, un tipo que dice que la historia sigue sus ciclos. A mí no me acaba de convencer eso de los ciclos, pero bueno, él cree que hay una especie de determinismo histórico. Un hombre que dice que lo que nos une a todos es la asabilla, es decir, como un sistema nervioso, el liderazgo. Y luego Averroes, que no habla de asabilla, no habla de liderazgo, no habla de cohesión social, sino que habla de una sola palabra: Medina. Averroes es el gran ciudadano, el Medina es la ciudad, y lo que él plantea es una descripción de la ciudad, y él comenta la ciudad, la República de Platón, y no está tan de acuerdo con la idea de que la ciudad deba ser dirigida por,
sino cómo debe ser la calle de una ciudad. La calle no me refiero a lo urbanístico, sino a cómo debemos comportarnos como ciudadanos. Hace una descripción de la Córdoba de su tiempo completamente heterogénea. La palabra ta'ayush, que hoy día en árabe es convivencia, está en su obra. Y convivencia, como sabemos los que tenemos el español como lengua madre, convivencia no es ni bueno ni malo, es neutro. Por lo tanto, la medina, lo político, la ciudadanía, lo que estamos haciendo aquí de representar un poco desde abajo hasta arriba y desde arriba hacia abajo, esto es lo que Averroes planteaba como la convivencia. El poder del ciudadano al servicio de una serie de ideas razonables. Yo no voy a daros la data con el pensamiento de Averroes, pero a mí hay una parte que me interesa mucho que está precisamente en el libro de Renan, ¿no? Y que tiene que ver con esa idea de lo universitario. Este año, afortunadamente, no solamente están las cosas que vamos a hacer nosotros sobre Averroes, que van a ser bastantes, sino que hay diversos comités universitarios que van a hacer otras cosas. De hecho, en la Complutense, dentro de unos meses, van a estar los mejores expertos en Averroes que hay en España, entre ellos Andrés Martínez Lorca, Tornero, Puig Moncada, que también está ahí su obra. Esa gente va a estar reuniéndose a puerta cerrada, hablando de sus cosas, comentando un texto, no, tú has dicho esto y dicho lo otro, pero eso no llega a ninguna parte. La idea de filtración del pensamiento está en los 3 grados de comentario que decía Averroes. Averroes decía, yo voy a comentar a Aristóteles a 3 niveles. Primero, para mis colegas. Vas a tener que tener una formación para entenderlo. Segundo, como resumen, para mí, a ver si yo he entendido esto. Y tercero, si no soy capaz de explicarlo, es que no he entendido a Aristóteles, decía él. Por cierto, en árabe, Al-Farabi, que era el primer gran pensador árabe que se había formado con los griegos, le llaman al-Mu'allim al-Thani, el segundo maestro, porque el primer maestro siempre fue Aristóteles. En los intercambios de embajadas entre Bagdad y Constantinopla, en los intercambios que se llamaba la diplomacia del libro, porque había un interés por traducir todo lo griego que había en Bizancio por parte de Bagdad, había un debate entre 2 embajadores, el que va de Bagdad y el que viene de Bizancio, y el de Bagdad, árabe, le dice al otro, ¿pero por qué decís que vosotros sois griegos? Griego, Greki, soy yo, tú eres rumano, es decir, romano. Había un convencimiento de que el pensamiento griego no es que hubiera venido un ovni y se lo hubiera llevado y hubiera traído otro ovni a los árabes, sino que de alguna forma el árabe era la consecuencia lógica del razonar en griego, ¿no? Aristóteles es el primer maestro, el segundo maestro es Al-Farabi, pero el que consigue popularizarlo es Averroes. Averroes hace de lo razonable lo posible, la idea del aql y el ma'qul. Y cuando llega su pensamiento traducido al latín a París, el obispo de París de pie lo prohíbe. Y lo prohíbe porque está diciendo la teoría de la escalera de un pintor. Imaginad una escalera de un pintor. A la verdad se puede llegar por 2 caminos. La fe, que es un camino muy rápido, si tú quieres sube por ese lado, y la razón, yo voy a subir por este. ¿De acuerdo? Yo no voy a decir que tú no puedas encontrar la verdad mediante la fe. Lo que te voy a decir es que yo voy a subir por el de la razón y que te recomiendo que no pongas un pie en cada uno de los 2 peldaños porque te caes para atrás. La idea es que hay una separación, no hay una exclusión, hay una posibilidad de creencia, pero hay una imposición del pensamiento racional. No hace falta ser un experto en Averroes para entender lo que implicó para la Europa del Renacimiento aquello. Y no hay que ser un experto en el mundo árabe para entender que en algún momento, a partir de finales del siglo XV, Averroes no se siguió comentando, no se siguió leyendo. Abid al-Jabri, que es un gran pensador marroquí sobre Averroes, dice que es la oportunidad perdida para la razón árabe, que volver a la razón es leer Averroes, y por lo tanto, si leemos Averroes, estaremos a la altura de nuestro tiempo. Bien, mirad cuál es la altura de nuestro tiempo. A mí me enorgullece más esta mano abierta de público que hay aquí, en esta sala, con una presidenta del Consejo de Estado, un editor, un andalucista, un gestor, un profesor universitario que lo que quiere cada día más es simplemente tener un poquito más de alumnos, que solamente tengo 3 o 4, ya quisiera yo tener una clase como la vuestra, porque este tipo de cosas no son sexys en el mundo actual, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo está esta sala, ¿no? Pero salimos fuera, ponemos el telediario y ¿qué hay por ahí fuera? Es el terreno de la irracionalidad absoluta. Averroes hoy, ese lema, una oportunidad para la razón, es una vacuna. No es simplemente una descripción histórica, es una vacuna para el mundo.
Por lo tanto, a mí me enorgullecerá hacer esta foto mental de lo que estamos viendo hoy para las siguientes cosas que hagamos sobre Averroes. Muchísimas gracias. Ya se ha anticipado, fijaros, Emilio ha nombrado a Yabri. Yabri hizo una obra muy influyente, lo publicó Trota, recuerdo muy bonito libro del legado filosófico árabe, y ahí es algo que a mí me respondió una duda, ¿no? ¿Cómo este apogeo de pensamiento, de ciencia, de los clásicos que había tenido el Islam hasta el siglo XIII prácticamente, tuvo después tantos años de sequía, tantos siglos de sequía intelectual? ¿Qué había pasado? Y Yabri, que es un profesor, creo recordar, de Rabat, por tanto de un universitario marroquí, brillante el tipo, muy brillante, hacía el siguiente análisis. En Oriente se siguió, la filosofía siguió la teología. En Occidente, la filosofía occidente siguió a Averroes, a Bentofail y a Benpace, tres filósofos andalusíes que, con base aristotélica, empezaron a apostar por la ciencia, la naturaleza, el empirismo, la realidad. Ahí hay un debate precioso, que es el que hace Algacel, que por eso Algacel es un filósofo que coge a los anteriores, tanto a Emilio, al Kindi, al Farabi, a Vicena, y le dice, mira, en fin, está ahí aristotélico, más platónico, menos, pero a Dios no se puede llegar por la razón. La razón es algo secundario, lo importante es la fe, ¿vale? Y Algacel hace esa doctrina, empieza en el gnosticismo, en fin, que tiene su razón, ha sido muy influyente en el mundo, y de ahí derivando, pues se llega a teocracias y este tipo de cuestiones que siguen todavía vivas. En Averroes, en esto sí que le hace la refutación de la refutación, hace una obra para refutar lo que Algacel había dicho. Y él, como ha dicho Emilio, pues dice, oye, la verdad no puede contraponerse con la verdad. Él era muy creyente y por tanto él decía, la verdad no puede contraponerse a la verdad. La religión y la fe es una forma de llegar a Dios, al universo, y la razón es otra. Y tienen que coincidir porque no pueden contraponerse la verdad y con la verdad, ¿vale? Eso además él decía, y tiene que la filosofía era para la gente avanzada y la religión y algunos principios religiosos pues eran alegorías para acercar al pueblo a esa verdad. Él tenía. Bueno, él tuvo esa influencia determinante y probablemente Yabri, por eso ese libro tiene ese éxito, porque esa sola idea vale parte del mundo musulmán está reivindicando a Averroes ahora mismo, porque claro, tienen que crear un cuerpo filosófico que le permita gestionar la realidad. Por lo tanto, Averroes también, que fue muy olvidado. Hay una novela que la conocí por Antonio Manuel, que es de Salman Rushdie, el que persiguen, en fin, todo esto, que se llama 2 años, en fin, que arranca en un momento precioso, arranca en el exilio de Lucena de Averroes, que Averroes está atormentado porque en sueño él ve cómo Algacel le ha ganado la batalla y sufre porque Algacel le ha ganado la batalla, ¿no? Y él, claro, como crear un ambiente musulmán, ve ese debate que sigue vivo y que es extraordinariamente importante. Pero Averroes no solamente era la razón, es que es un tipo que te deja claro, ¿cómo no le van a decir que era un hereje? Es que dice unas cosas, el tipo, como todos los brillantes, absolutamente alucinante. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esto del intelecto, en fin, es muy complicado explicarlo, muy simple, intelecto agente, intelecto material. Él viene a decir, algo lo ha comentado, no creo que Carmen, él viene a decir, hay una inteligencia individual que cada uno tiene, ¿vale? Pero una inteligencia colectiva. Y nuestra mente funciona la inteligencia, hoy diríamos, cuando está el doctor Concha, un cirujano célebre, buenísimo, maestro de maestros, hoy en día, pues, un neurocientífico de la inteligencia son unas funciones cerebrales basadas en la sinapsis de los basones, las neuronas, el sodio y potasio, en fin. Y Averroes te diría, la inteligencia también es eso, pero no solamente eso, actúa dentro, afuera y también como receptor de la colectiva. Bueno, eso es alucinante, eso entra dentro mismo de las corrientes de la complejidad, del universo inteligente, de las cuestiones más avanzadas en la realidad compleja, entrópica, en fin, una cosa que yo publico muchos libros de esos temas y me parece absolutamente alucinante. Otro tema decía Averroes, y aquí es donde topó con la Iglesia, con los curas del momento. Normalmente en los libros, Dios es creador, Dios es previo y crea, ¿vale? Crea el universo, hace el día, hace el primero, al segundo, en todo.
Y Averroes no, Averroes dice que el universo es eterno y creador es eterno. Y viene a decir que el universo es Dios y Dios es el universo, y ahí hace esa construcción, claro que era muy herética, sigue siendo muy sorprendente, pero quién sabe. Es decir, cuando ahora está el debate de la cosmología, es que tiene unas cosas que te asombran, te producen, en fin, y ya como, y esto tiene su punto también, un tipo inteligente y tal, pues era un defensor de la mujer, que merece la pena decirlo, y decía, oye, a la mujer hay que educarla, pero en cosas del intelecto y tal, puede que levante menos kilos de peso y que una espada, en fin, corte menos cabeza de un sablazo, pero que en inteligencia, cómo no va a poder ser juez, en fin, eso lo decía Averroes, y tiene pues ese encanto absolutamente espectacular. Se adelantó en muchas materias y lo hemos hablado, y tuvo esa honda influencia que ahora estamos reivindicando, y de ahí llevarlo a París, donde, claro, que tienen los personajes, son de película, que hacen una película. ¿Quiénes son los que empiezan a influirse por Averroes en Europa? Coño, es que nada más que menos San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, son la base de la escolástica. En fin, a veces coincidían con él, a veces lo criticaban, a veces lo acusaron, pero claro, que está en el cimiento fundamental de la escolástica y Renacimiento. Bueno, tenía que ser demasiado poco, le pasó en vida, la pena no fue demasiado ligera, fue alucena y al final terminó redimido. Y como antes hablábamos, y es otra cosa cósmica, de vez en cuando hay casualidad, o que se creó el clima adecuado en la ciudad, hubo una coincidencia en el tiempo de tres grandes de los grandes, que fueron Averroes, Maimónides e Ibn Arabi. Ibn Arabi es muy distinto, ¿vale? Es místico, un místico de un nivel extraordinario, y coinciden en el tiempo y se conocen, y ahí cuentan esto, ya me lo ha comentado, y Averroes muere en Marrakech. Marrakech está lejísimos. Maimónides muere en el Cairo y se queda enterrado en el Cairo. Ibn Arabi, que recuerda, muere en Damasco, se queda en Damasco. ¿Y a cuento de qué? ¿Cómo es posible un tipo que se muere en Marrakech, con lo lejos que está en Marrakech? Sus restos fueron traídos a Córdoba para ser enterrado en Córdoba, en una mula. Y ahí Ibn Arabi lo cuenta, no sabemos si es una maldad, si es una bondad, si es una ironía, si es una descripción real, eso ya es una alegoría. Él cuenta que le llamó la atención cuando vio que llegaba el féretro, los restos del filósofo en Langarilla en un lado y equilibrado por el otro el peso de sus libros. Es una alegoría preciosa, y Averroes está hoy enterrado en Córdoba, en tumba anónima y desconocida. Yo antes decía que cuando te enfrentas con el personaje, cuando al principio te enfrentas, en mi caso, como en el caso de muchos de los que estamos aquí, hace muchos años, cuando buceas, y yo decía antes, era muy moderno. Cuando yo digo la palabra moderno, lo quiero decir en el sentido de la actitud, no de lo que hoy por contenido, por sentido del contenido de lo moderno ahora, sino la actitud que tenían de, sin freno, buscar de esa manera. Él da con dos piezas que a mí me parecen completamente inconmensurables. En este momento hay una idea bastante generalizada de que la pregunta trascendente que los seres humanos nos hacemos, tanto por la vía científica como por la vía de la creencia religiosa, es la misma. Estamos buscando lo mismo en las dos vías, como decía Emilio, al punto de que muchos científicos han llegado a decir, notables, incluido ese imaginario que siempre tenemos de premios Nobel de las ciencias duras, estamos buscando lo mismo, que es la gran explicación, ¿no? Y la gran explicación, decir que están buscando lo mismo por dos vías distintas, o por la religión, como decía Manolo, en la visión de Averroes, en la religión, que es lo que puede aceptar todo el mundo, lo que todo el mundo puede comprender. Ahora estamos delante de la Semana Santa. La Semana Santa nace cuando la gente no sabe leer ni escribir y le explican, como en la Biblia y como sucede todo el recorrido religioso de la cultura cristiana
en nuestro caso la cultura cristiana y católica, no en el caso de España, ¿no? Pero él dice, es el primero que lo dice, estamos buscando lo mismo, pero lo estamos buscando por dos vías. Eso se dice ahora de una manera plenísima, donde la ciencia y la religión, siendo cosas diferentes y no coincidiendo, sí coinciden ambas en este momento, diciendo que lo que la gente anda buscando es lo mismo. Por eso decía Jung, el que se separa de Freud, cuando él le dice, los dioses volverán. Cuando le dice Freud, no, y le dice, los dioses volverán porque hay mucha gente que necesita preguntarse y responderse de manera muy simple, y lo va a hacer a través de las creencias, no lo va a poder, y de las emociones, no lo va a poder hacer por el camino dificultoso donde con la razón tú te pruebas a ti mismo, templas tus propias armas de tu cabeza, porque en la razón te puedes engañar muy poco. Con la razón te puedes engañar muy poco. Esas veces, y estamos haciendo los cuatro alguna metáfora muy personal, esas veces las que tú te dices a ti mismo, aunque no lo acepte y aunque no lo diga, para mí mismo, esto es así, aunque yo no lo vaya a aceptar ni lo vaya a decir, no me engaño, porque la razón te obliga al espacio común. Y a mí me parece que ahí tiene una propuesta de modernidad brutal, y tiene una propuesta de modernidad rotunda también en relación al misticismo, y al misticismo que luego va a ser la mística cristiana. Y en esa mística, donde lo que propone la mística cristiana es yo me comunico directamente con Dios, que es la idea de todas las herejías que rompen con el Vaticano, en algunos países claramente, empezando por Lutero, yo me comunico directamente con Dios, no necesito intermediario. Lo que hay debajo de esa idea, que en términos oficiales se considera también herética, tú eres parte de Dios, tú eres Dios para comunicarte con Dios y tienes las capacidades de poder hacerlo en un circuito donde no necesitas que nadie te traduzca. Esa idea es de Averroes, esa idea es de Averroes, que es la que le cuesta una parte también importante de toda la situación que se encuentra, pero no dejan de ser las grandes preguntas, una parte importante de las respuestas, una parte importante de una mente brillante, ¿no? Genial, que te trae hasta este momento, dejando por el camino a muchos otros, mucho más leídos, mucho más reivindicados, mucho más caducos en lo que dijeron, mucho más superados, y sin embargo él llega aquí intacto. Cuando antes yo citaba eso, es que él va más y dice, quizá no haya nada después, porque como tu alma vuelve al común, quizá no haya nada después. Imaginaros lo que es decir, quizá no haya nada después, para inaugurar luego el pensamiento gnóstico y el racionalismo y lo que viene todo después con la ciencia, con la laicidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando, como yo creo que tenemos todos claro, de un gigante del pensamiento, que es que en una parte muy importante está completamente intacto. Cuando lees la idea, Emilio habla árabe, cuando lees la idea de la Medina, esa idea la trae luego Rousseau y le pega a Rousseau 7 vueltas, pero de peor manera que se las pega a Averroes. Esa es la idea de Rousseau de la plaza pública, que es nada más y nada menos que uno de los grandes padres de la democracia, que desde luego a las mujeres nos dejó bastante más fuera Rousseau que Averroes. Bastante más fuera Rousseau que Averroes, porque Rousseau establece un principio en su tratado, en el Emilio, y dice, Emilio ha venido al mundo a desarrollar un proyecto de vida, la libertad, la felicidad, a desplegarse como ser humano. Sofía, que es su compañera, ha venido al mundo para hacer feliz a Emilio. Ahí queda eso. Recordaba Manolo que Averroes está enterrado en Córdoba. Los seres humanos no somos de donde nacemos. Uno nace por accidente, pero los seres humanos somos de donde morimos. Y para ser más exacto, de donde queremos ser enterrados.
porque es la voluntad, es tu voluntad la que ha decidido dónde dormir el resto de la eternidad. El viaje desde Marrakech en un burro, en un lado su libro, en otro lado su cadáver, para ser enterrado en Córdoba, es realmente bellísimo porque confirma que Averroes es cordobés. Por encima de cualquier cosa, Averroes es cordobés, porque decidió ser enterrado aquí y está enterrado en esta ciudad. La ciudad de los 4 patrimonios mundiales y uno más, de los que nos solemos olvidar, y a mi juicio es quizá de lo más importante, el puente romano. No solo porque estratégicamente permitiera entonces el cruzar del sur al norte, sino porque el puente es un símbolo. Hablaba con razón Emilio de la etimología. Cuánta verdad está en la médula, habita en el corazón de las palabras. De hecho, memoria y verdad es la misma palabra en griego, o en la misma raíz. De forma que una memoria sin verdad es olvido y una verdad sin memoria es mentira. Ciudadano y político también es la misma palabra, una en griego y otra en latín. El ciudadano es el que pertenece a la civitas y el político es el que pertenece a la polis. La brecha entre ciudadano y político, entre el que pertenece a la Medina y el que gobierna la Medina, intenta corregirla Averroes con el puente. Averroes es puente entre el ciudadano y el político. Es el que abre la puerta a la rebelión legítima contra el tirano, de la que después beberían, pues, exactamente, Francisco de Vitoria, Suárez, etc. Pero esta escuela de Salamanca, esto es muy importante recordarlo hoy, ¿eh? ¿Cuántas atribuciones le damos al Occidente reciente, incluso al Segundo Renacimiento, que ya habían existido en el primer Renacimiento, que ocurrió justamente aquí, en Al-Ándalus? Él fue puente entre el ciudadano y el político. Fue puente entre la fe y la razón. Y fue puente entre Oriente y Occidente. A mí me pareció también muy interesante, y me gustaría recalcarlo, que no olvidéis el papel de los intelectuales andalusíes reivindicando a la mujer. Lo hizo también Ibn Hazm. Es verdad que quienes reivindican las herejías políticas acaban condenados al malditismo. La libertad y el malditismo son hermanas siamesas, ¿eh? Y es verdad que también fue condenado al malditismo Averroes por defender, entre otras cosas, el que la mujer tiene la misma capacidad intelectual que el hombre. Y en consecuencia puede ejercer los mismos cargos intelectuales que el hombre. Pero a mí me gustaría preguntaros en esta segunda ronda de intervenciones qué de ese puente puede quedar hoy para reivindicarlo hoy, precisamente. Yo creo que cuando estamos viviendo una crisis tan espeluznante y dramática en el Oriente, no por lo económico, sino por lo humano, a alguien le dolerá muchísimo que le suba el depósito de la gasolina, pero a mí me duele infinitamente más la muerte de un niño. ¿Qué de sus valores, qué de esa ética de la divulgación que estamos llevando a cabo, intentando acercar un pensamiento tan complejo al mundo contemporáneo, queda? Si te parece, podemos empezar por Emilio, ahora Manolo, después terminas tú. ¿Te parece? Hay un elemento que a mí todavía, como dirían mis hijos, me estalla la cabeza, ¿no? Esa expresión que ahora hay tanto de me estalla la cabeza. Y es un debate que, estando en el mundo universitario, está aplacado en la calle, y me refiero a lo siguiente. Cuando Averroes habla de la religión, él no habla del Islam. Es muy interesante, cuando hablábamos antes de las palabras, él no está diciendo el Islam es esto, el Islam lo otro. Él habla de las religiones en plural. Él dice Adiana. En árabe, Adiana son las religiones. Las religiones dicen esto, las religiones dicen lo otro, las religiones... Pero cuando habla de la Medina, dice Islam. Bueno, hoy día, que a mí es lo que siempre me ha atraído desde el pensamiento contemporáneo hacia los orígenes de lo islámico, por aquí hay un alumno mío de máster que además es filósofo,
Y la pregunta que hago, la pregunta que siempre hago al final de los exámenes, la pregunta final de examen es siempre los 3 islames. ¿Cuáles son los 3 islames? En español, cuando escribimos el Islam con minúscula es la religión, cuando escribimos el Islam con mayúscula es la cultura. Y cuando a partir de principios del siglo XX estalla toda esa idea de una colectividad del Imperio Turco tal y cual y se nacionalizan los proyectos islamistas, podríamos decir, hay un tercer Islam. Eso sería la pregunta que mis alumnos tienen que responder siempre. Pero es que Averroes lo está diciendo ya. Averroes habla de los 2, él no le va a llegar el tercero. Pero Averroes, si nosotros vamos a la sinagoga, ¿qué estilo tiene eso? ¿Qué podemos decir? ¿Estilo qué? Eso es un estilo islámico. Por lo tanto, ¿cómo va a ser una sinagoga estilo islámico? El Alcázar de Sevilla es un palacio civil de un rey del siglo XIV castellano, católico, apostólico, romano. ¿Cómo va a ser eso? Y es islámico. Pero para estudiar uno te tienes que ir a un invento que han hecho de la palabra mudéjar, para ir al otro te tienes que ir, para no decir la palabra islámico en la acepción de Averroes, es decir, lo cultural, estamos inventando una serie de compartimentos estancos como si unos tuvieran la religión como única forma de pensamiento y los otros tuvieran el pensamiento como única religión. Pero Averroes lo separa muy bien, lo separa perfectamente. Lo que pasa es que en árabe no está la mayúscula, la minúscula, pero él está hablando permanentemente del Islam como ese enorme puente civilizatorio que hay de Oriente a Occidente. Lo que decía antes Manolo, un tipo que está escribiendo un libro, Tahafut al-Tahafut, refutación de la refutación, de otro que lo ha escrito a 3.000 kilómetros siglos atrás, pero qué conectividad cultural hay ahí más impresionante. Pero se parece que están todos online permanentemente. Ese juego de la cultura del Islam, eso no tiene nada que ver, o puede ser en sus orígenes, o puede ser en la inspiración de los corazones de muchos de sus creyentes, pero eso no es la religión. La separación no es que él la propusiese, es que la da por hecho. Cuando yo estoy pensando, pienso como ser humano. Y luego, cuando hablaba de mi alumno, Adrián no es profesor de filosofía, cuando él está hablando de ese pensamiento único, de esa alma única, cuando él habla del orden natural en el cual no podemos intervenir, esa es la gran revolución epistemológica de Baruch de Spinoza, el gran judío post-sefardí a través de Portugal que acaba en Ámsterdam y acaba siendo anatematizado. La verdad siempre y la libertad siempre te empuja a los márgenes, porque el tipo está diciendo, yo no sé si hay Dios o no hay Dios. Ahora, yo puedo creer en algo parecido a el orden natural, que los manzanos dan manzanas y los perales dan peras, y eso no puedo cambiarlo. Entonces, ese orden natural, dice él en latín, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, eso está en Averroes. Hay un orden por ahí de cosas que yo no me explico, que no entiendo, yo voy a explicar lo explicable, lo voy a separar perfectamente. Es un pensador moderno. A mí me parece que es un pensador plenamente moderno, es un clásico. ¿Qué es un clásico? Pues un pensador que sigue siendo moderno permanentemente. Hoy en día, bueno, hay un buen refrán que es árabe también, o me lo venden mal, que dice: una persona se parece más a sus tiempos que a su padre. Cada generación tenemos nuestros condicionantes colectivos, pensamientos, el espíritu del siglo, en fin, todo esto, el alma colectiva, todo esto que late debajo, y en el fondo somos hijos de nuestra época cada uno, ¿no? Por tanto, a veces pues extraer qué puede pensar uno en circunstancias de tiempo distintos es difícil. Para la idea sí tienen más permanencia, porque la idea sí dura, ¿no? Por eso la modernidad que decía Emilio es rigurosamente cierto. A título de anécdota, pues esto es una anécdota dura para que veáis cómo duran las cosas. Yo soy sevillano gaditano, bueno, vivo hace muchos años, he decidido vivir en Córdoba, en mi ciudad, y me hace feliz. Claro, yo contactaba mucho los dos mundos, ¿no? Tan cercanos, tan parecidos, pero a veces tan ese recogimiento, esa mayor seriedad, esa profundidad, esa discreción de Córdoba, y ese bullicio, sensualidad de Sevilla, ¿no? De gran contraste. Bueno, pues hay una anécdota buena para que veáis. Claro, Averroes fue médico de la corte, del califa. En las cortes, y eso lo sabe muy bien Carmen y Antonio, en las cortes tienes que andarte con cuidado, porque el cianuro y el puñal está a la vuelta de la esquina siempre, ¿no? O sea, tienes que tener una agudeza y un tal, y van, y aparte le ponían ciertos aprietos filosóficos ante el califa, pero una vez era más amable y le preguntó: hombre, tú que eres cordobés y ahora eres el gran cadí de Sevilla, ¿qué diferencia hay entre los cordobeses y los sevillanos? ¿Cuál es? Y fíjate lo que dice en aquella época, ¿eh? Dice: la diferencia es que cuando un músico muere en Córdoba,
sus hijos corren a Sevilla a vender los instrumentos porque saben que encontrarán comprador seguro. Cuando un sabio muere en Sevilla, sus hijos van corriendo a Córdoba a vender sus libros porque saben que encontrarán comprador seguro. Fijaros esa seriedad versus en un registro muy andaluz, muy similar, muy parecido, pero esa tendencia como a veces pues esa sombra dura. Ya se ha comentado, es muy difícil hacerlo. Fijaros que la razón que reivindica en la filosofía de las corrientes filosóficas han variado muchísimo, pero desde el Renacimiento trae que Emilio en su libro, lo ha comentado Antonio Manuel, ¿no? De alguna forma él aporta muchas novedades, en general hablando de una de ellas que las taifas fueron el primer renacimiento europeo, en verdad nace en Al-Ándalus, las taifas, porque son el prototipo de la pequeña corte que compite en sabio, que compite en arte, que destacan, que va poniendo el pensamiento y a la persona en el centro. Bueno, porque ahí en el Renacimiento, ya sabéis, de teocentrismo se pasa al antropocentrismo, la persona toma rigor, y esto en parte tiene mucho que ver con las ideas que hemos estado hablando antes. Todavía hay regímenes teocráticos en el mundo, ¿vale? Todavía hoy existen, que siguen gobernados por gente en fin, y esto y aquí en Europa se da esa, y donde Averroes tiene mucho que ver. Pero después llega la ilustración, la razón, después viene el romanticismo, los sentimientos, vamos poniendo como capas, igual que en la evolución, ¿verdad? Desde la amígdala inicial, vamos poniendo el cerebelo, no sé qué, vamos poniendo como capas de evolutiva, en el pensamiento pasa igual. Ahora estamos en la corriente, esta fluida y tal, el mundo es como yo lo veo, como lo siento, en fin, que todos son aportaciones que van avanzando, y ahora tenemos pues, un momento filosófico. Intento encargar libros porque me interesa mucho de cuáles son las corrientes filosóficas actuales. No es fácil definir, la verdad que carecemos de perspectiva, pero no es fácil definirla, ¿no? Y aparece con muchísima fuerza, lo que se llama ilustración oscura, que va muy vinculado a las nuevas corrientes abiertamente antidemocráticas y vinculado al mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Que tiene una corriente de pensamiento ya, o sea, que me están atrayendo. De hecho voy a empezar a publicar, me ha parecido, cuando voy leyendo, muy fascinante. Probablemente por lo que se ha dicho de la medina, de la norma, Averroes entiende que tiene que haber normas, leyes para la convivencia, en la medina y yo creo que él seguiría reivindicando un mundo con respecto a esa individualidad que otorga y de leyes y de normas, o por lo menos de normas básicas, sabiendo que la vida cambia, ¿no? Y cuando decimos la palabra Medina, fíjate qué bonita, qué ciudad, y para que veáis la permanencia, ¿no? Entonces, esto es que tanto Antonio Manuel como Emilio han trabajado tanto esto. ¿Cuántas Medinas y qué hermosas Medinas tenemos en España? Medina Celi, será bonito ese nombre, la Medina del Cielo, que está en un cerro donde llega. Medina Sidonia, ese Sidón inquietante por ahí. Medina del Campo, el apellido Medina, que es muy frecuente, ¿no? Medina habita entre nosotros, ¿verdad? Y ojalá también en su filosofía. Decíamos que es un clásico porque es muy moderno. Los toreros antiguos, que no tenían formación ninguna, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, sin embargo, como es gente que se enfrenta a eso tan tremendo como jugarse la vida por voluntad propia, bucean por sitios muy complicados y muy interesantes también, y algunos de ellos sueltan unas frases que a un alemán le costaría 3 años hacer una tesis doctoral y ellos lo resuelven en una frase, ¿no? Recordar aquello que le preguntaban a Kuchares, que le decían, bueno, maestro, tú cuando te mueras, ¿tú qué va a pasar con el toreo? Y dice literalmente, cuando yo detrás de mí, Naide, y detrás, Millén Hortato. Eso le cuesta a un alemán 5 años de sufrimiento y una tesis. Él resuelve el absoluto, el tiempo, la temporalidad, la eternidad en una frase. Y le preguntan a otro torero de esos antiguos, le dice, maestro, ¿qué es lo clásico? Pues disputa que tienen del toreo clásico, de lo que innova, que también anda por ahí en otras lindes, ¿no? Como el flamenco. Y dice, lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Y lo vuelven a clavar. Bueno, pues claro,
no se puede superar muchos de los cimientos de Averroes, no se pueden superar literalmente. ¿Qué es lo que tiene ahora de presente, por lo que nos preguntaba Antonio Manuel? A ver, Averroes y otros, no tanto, significaron un intento muy importante de ese trasvase geográfico del origen de lo que es Occidente, en Oriente Medio, en Persia, ese traslado físico a través también de la expansión del Imperio Romano a este otro lado del mundo, que ya es lo que ahora consideramos Europa, y después el siguiente salto que va de Europa a América. Ese traslado físico de aquel espacio a este, que tuvo que haber significado también mucho mestizaje, gente con mucho mestizaje, con una capacidad enorme de interpretar el mundo a partir, como proponía Averroes, de la experiencia, de la consideración profunda de la materialidad de lo que aquí nos tiene existiendo. Todo eso lo rompió a partir de la Edad Media, eso se rompe y se olvida quiénes han sido puentes literalmente del mundo conocido, de todo ese mundo conocido y explotado, teniendo en cuenta que China siempre estaba adelantada, como lo sigue estando, pero encastillada y cerrada. El único cambio es que ahora China está abierta y ya tenemos que estar todos apuntados a aprender mandarín, que es lo que tenemos que hacer el año que viene. No tenemos ya que hacer otra cosa más que aprender chino. Con esa China cerrada y el mundo conocido trasladándose hasta aquí, todos los personajes que fueron puentes, todos son masacrados en la memoria, todos. Y los que se colocaron en la pureza de sus trincheras, en la trinchera del cristianismo, en la trinchera del islamismo, Emilio lo explica muy bien en su libro Al-Ándalus, que sostiene una tesis que yo comparto, que se resume básicamente en cómo el espacio avanzado, moderno, reflexivo, brillante, abierto, que era Al-Ándalus hasta casi arriba de la península ibérica, desaparece como la idea de España, que tenía que haber sido haber cimentado la idea de España sobre esta parte de España que éramos nosotros, cultos, avanzados, abiertos, y nos venden la idea de España de la cornisa cantábrica, que eran 5, con Don Pelayo y sus inventos, leeros el libro de Emilio, Al-Ándalus, como una minoría arriba consigue cuajar la idea de España hacia abajo, arrasando el lado oculto que éramos nosotros. Lo digo además con un poquito de triqui-triqui, porque ya sabéis que con nuestra manera de hablar el español, resulta de que seguimos siendo todavía tópico andante los incultos y los atrasados de España, ¿no? Cuando nosotros éramos el lado verdaderamente brillante de esta península, tampoco tenía ningún mérito. Por aquí había entrado todo ese mundo y se había asentado, ¿no? Entonces, todos los personajes que son puentes, con mente abierta, capaces de entender mundos distintos y de hacerse preguntas rotundas y poner en lo alto de la mesa argumentaciones y razonamientos utilísimos para la humanidad, son los que desaparecen. Ya está, se ha acabado. El duelo Santo Tomás-San Agustín se resuelve igual. Es Santo Tomás, no es San Agustín, que es el que entiende. Todos esos duelos se resuelven siempre de la misma manera, y Averroes corrió la misma suerte. Por eso yo diría que es tan importante lo que pensamos nosotros, y parece que vosotros también por estar aquí esta tarde, ¿no? Que no está todo perdido con el TikTok y con el Silicon Valley y con todo esto de lo que dice Manolo, que va a publicar ya más cosas para que espabilemos un poco más, que no está todo perdido, que a pesar de eso somos capaces. Yo venía de Madrid ahora y venía pensando este tipo de pensamientos así íntimos, tontos, pequeños, que uno tiene como una misma. Digo, por favor, ¿se podía imaginar a Averroes que 900 años después íbamos a estar los cordobeses en un grupo reunido, y lo que los medios cuenten por ahí, o las redes, o lo que vosotros subáis a las redes? ¿Se podía imaginar el triunfo? Entonces la idea que tenía cuando me he bajado en la estación es
Averroes ha triunfado, definitivamente ha triunfado. La prueba evidente de que todas estas simientes que van en la buena dirección de la humanidad son bastante más duraderas de las que nos hacen creer. Yo, en esto que tengo nietos pequeños, siempre les digo, porque estos ya no ven películas de aquellas en las que los buenos le ganaban a los malos, porque aquello era muy instructivo, aquello era muy educativo. Que los buenos acabaran ganándole a los malos conformaba tu personalidad de buena persona, pero esto ahora ya no existe porque ahora ganan, son todos malos y exactamente, y además ganan los malos. Y yo siempre les digo, no olvidéis, ganan los buenos somos mayoría. Pues esa idea la traía yo hoy en el AVE. ¿Quién le iba a decir a Averroes que íbamos a estar esta tarde aquí? Sus paisanos, porque nosotros somos sus paisanos, recordándolo, reivindicándolo y poniéndolo en valor para lo que nos sea útil de nuestras vidas en este momento donde ya habéis visto que vemos las noticias y no razona casi nadie. Y no razona casi nadie, sencillamente, ¿no? Entonces me parecía que Averroes ha triunfado claramente. Hay un chiste que me encanta, que dice, lo matizas todo, dice, hombre, todo. Es que voy a matizar a Carmen, porque pertenecemos a una generación que hemos sobrevivido a nuestra infancia y que no hemos dado cuenta de que los pistoleros no eran lo bueno. Eso no era lo bueno. Pero dicho eso, y ya por concluir, voy a retomar un poco lo que se ha dicho en la mesa. Manolo reivindicaba el concepto Medina, que introdujo por primera vez en el debate Emilio, y a mí me gustaría reivindicar en esta ciudad, donde por esa Medina, aunque en otro momento se llamara de forma diferente, pasearon Ocio, Séneca, Maimónides y Averroes, 4 cordobeses que rezaron a dioses distintos, en lengua distinta, pero en el mismo suelo. A mí me gustaría que el casco histórico de Córdoba se llamase Medina, porque es la Medina. Llamar judería al casco histórico de Córdoba es una metonimia. O sea, la judería es una parte muy importante y yo me siento muy orgulloso. Podemos llamarla, si queréis, Medina Judería. Vamos a aprovechar esta oportunidad para tender un puente y llamar a las cosas por su nombre. Hablaba Carmen de duelo. Bueno, por esa Medina Judería vivía Averroes. Y Averroes ya oyó hablar de Ibn Arabi, el místico murciano. Decía Emilio que a la verdad se podía llegar por 2 escaleras. Ibn Arabi es el que quería llegar a la verdad por la vía mística, por la vía de la fe. Mientras que Averroes quería llegar por la vía de la razón. Y se cuenta, no sé hasta qué punto es cierto o no es cierto, que el diálogo más importante jamás existido en la historia de la filosofía tuvo lugar entre Averroes y Ibn Arabi aquí en Córdoba. Porque Ibn Arabi se presenta a su casa, llama a la puerta y entonces dice Averroes, ¿sí? Y dice Ibn Arabi, sí. Y entonces Averroes sonríe porque dice, en efecto, compartimos la lógica aristotélica de que si es sí, no puede ser no. Y entonces dice Ibn Arabi, inmediatamente después, y no. Y le cierra la puerta y se va. Entonces, como decía Carmen, hay que ver en qué tampoco puede caber tanto. Hay una soleá que dice, le dijo a la palabra el suspiro, échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Y es verdad que cuántas palabras caben en un ay flamenco, lo que caben más palabras que la biblioteca de Alejandría. Y cuántas palabras caben para razonar la conversación y el diálogo entre Ibn Arabi y Averroes. Dijimos que íbamos a concluir a las 9:15 y hemos llegado a las 9:15. Y para concluir, tomando la etimología de la que hablaba tanto Emilio, mira, la palabra fanatismo
tiene como raíz una palabra latina, que es fanum, que es el templo. El fanático es el que sale del templo delirante, creyendo que es Dios, que es un embajador de Dios, que está en posesión de la verdad, y como embajador de Dios puede hacer lo que le venga en gana frente a todos aquellos que recen a dioses equivocados. Pero fijaros qué cosa más hermosa. En árabe, fana significa extinción. Y la extinción es estéticamente la última fase en el rezo de un musulmán. Un musulmán primero se coloca de pie en el eje con el universo para decir que pertenece al todo. Luego se inclina para decir que se somete a esa realidad. Y luego se extingue para decir que no existe. En realidad, qué bonito sería que el fanatismo tuviera esa raíz en árabe y que sirviera para que entendiéramos que el ego no existe. Que el ego no existe. Probablemente los males de la humanidad sean por este orden la herencia y lo ego. Y yo creo que lo que hemos hecho hoy aquí es un ejercicio todo lo contrario al ego. Hemos intentado desde un comité ciudadano trasladar la palabra y el pensamiento de Averroes a la ciudadanía. Lo hemos hecho creyendo y firmemente que Averroes es una cuestión de Estado. Y lo hemos hecho además desde el altruismo y la generosidad de reeditar su obra, tanto la propia como la crítica. Mirad, vivimos en una ciudad donde Almanzor ordenó la quema de la biblioteca de Al-Hakam. Antes de marcharse, primero aplaudan, a mí no, a ellos. Primero aplaudan, pero después de aplaudir y antes de marcharse, en lugar de quemar los libros, cómprenselo a Javier, que es, sin lugar a duda, nuestro mayor embajador de la literatura en Córdoba. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nosotros